¿Usted es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me van de aquí? Hubiera sido por mí, hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuándo? Seguro mi madre que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor que llegaste riendo. Amor que te vas llorando. Bienvenidos a nuestra tercera sesión online de junio de la Cinemateca Sala Alterna. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, la actual coordinadora y programadora de este espacio. En la noche de hoy tenemos el placer de tener como invitados al guionista y director de cine colombiano César Acevedo, autor de la película La Tierra y la Sombra, ganadora del premio Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes en el año 2015, y al periodista y crítico de cine Dani Arteaga, él es miembro del comité editorial de la revista Cero en Conducta. La Cinemateca Sala Alterna, con el apoyo de la productora colombiana Burning Blue, presenta esta tercera sesión de junio que propone profundizar en nuestro ciclo Otras sensibilidades posibles, que es un ciclo que reflexiona respecto a aspectos poéticos y formales del cine contemporáneo colombiano y en las formas expresivas que se han venido dando en los últimos 10 años a través del análisis de 3 obras audiovisuales recientes, que son La Tierra y la Sombra, Siete Cabezas y Violencia, que estuvo la semana pasada, estuvo en nuestro espacio y estuvo acompañándonos el director colombiano Jorge Forero. En ese sentido, nuestro encuentro va a tener una primera parte de conversación pues relacionada con los antecedentes, el contenido y la realización de la película La Tierra y la Sombra, analizando el proceso de investigación, escritura de guión y otras prácticas que permitieron la realización de la película. Luego tendremos una segunda parte que es abierta a responder preguntas del público. Bueno, nuevamente buenas noches a César y Dani, muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Quisiera entonces cederle la palabra a Dani para iniciar con la parte de conversación. Bueno, muchas gracias a Diana y muchas gracias a la Cinemateca Sala Alterna de la Universidad Nacional por la invitación que nos hace a la revista Cero en Conducta y a CB Cine para este espacio y para permitirnos pues hablar con César Acevedo sobre su película La Tierra y la Sombra. Bueno, ya han pasado ya 5 años desde que vi por primera vez La Tierra y la Sombra y pues no sé, mucho al parecer ha cambiado desde entonces, sobre todo pues por los efectos que provoca la situación que vivimos actualmente. Ya eso suena hasta un poco cliché, pero pues en un segundo visionado de la película, precisamente para este encuentro, pues no pude dejar de asociar ciertos elementos de la película con lo que ha acaecido los últimos meses. En la película vemos el encierro de una familia, el encierro y el confinamiento de Gerardo, que además pues padece una enfermedad respiratoria. El cuidado que esta familia tiene de no permitirle a Gerardo salir para que la ceniza flotante no agrave su enfermedad, que pues esa ceniza, pues en cierta forma es algo así como ese virus que está acechándonos actualmente. Y pues la reflexión a la que llego es que
precisamente esta película de alguna forma puede ajustarse a todos aquellos que de alguna forma se ven obligados al aislamiento, al encierro y a los sentimientos y sensaciones que pues esto produce. Pues en este caso el de una familia que se ve la necesidad de permanecer en su tierra, que es lo único que tiene, quedarse ahí como en un rincón al pie del monstruo gigante que le amenaza constantemente con su fuego. Alguna vez hablé con un extranjero que vio esta película y me dijo que él pensaba que esta película era una historia apocalíptica. Y estoy de acuerdo en cierta forma, pues, pero esto se debe a que tal vez La Tierra de la Sombra es una película universal desde mi punto de vista, pero además de universal es una película que supera el tiempo, porque es una película que retrata una realidad que puede ser del pasado, que puede ser del futuro, porque, o sea, que tiene de pronto un carácter distópico y pues, o una realidad de nuestro presente colombiano como tal. Y pues bueno, el objetivo entonces hoy es precisamente pues hablar de cómo César llegó a esto, a hacer de esta una película más universal, más atemporal, si se quiere, si tal fue ese el propósito o no de él, cómo fue ese proceso desde la creación solitaria de la historia hasta el desarrollo estético y la denuncia que contiene. Y pues partiendo precisamente del inicio, quisiera comenzar preguntándote, César, sobre cómo fue ese proceso de escritura del guión y qué tanto se acercó eso que plasmaste en un papel al resultado final ya en la pantalla. La verdad, yo soy súper lento para escribir, para poder encontrar como exactamente lo que quiero decir en las películas y cómo construir los personajes. Particularmente La Tierra y la Sombra fueron como casi 7 años trabajándole a ese guión. Pues yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle y pues el guión de la película y la investigación y bitácoras de viaje pues por el Valle fueron mi tesis de grado, pero pues yo seguí trabajando desde ahí. Pero yo siento que como el 70% de lo que es la película yo lo escribí como en las primeras versiones, como cuando tenía 19 años ya estaba como de una manera muy concreta lo que yo quería expresar y cómo quería hacerlo. Yo sabía muy bien que pues como que esta película nació de algo muy personal, que fue a raíz de la muerte de mi mamá, de quedarme solo y pues como yo sentí la necesidad como de hacer un duelo, pero también como de tener la oportunidad de acercarme a mis seres queridos, de hablar como de lo que más me importaba en la vida y como tener una oportunidad de encontrármelos nuevamente y despedirme. Y como era una primera película, pues yo también me planteé que debía ser una historia sencilla, como muy pequeña, que fuera una familia de 5 personas, una casa, el árbol y que estuviera rodeado de este cultivo de caña y a partir de ese microcosmos hacer como una historia pues, que apuntaba más para mí a los sentimientos que a los acontecimientos en sí. Y pues la verdad a lo largo de los años pues como que a mí lo que un poco más me costó fue desarrollar los personajes, en especial los personajes femeninos. Pues como que yo me crié con mujeres, con mi mamá, con mi hermana, y de cierta manera en las primeras versiones de guión yo no permitía que a estas mujeres de la película, a estos personajes les pasara nada malo, como que yo siempre era muy benévolo y trataba de protegerlos y trataba de cuidarlos porque sentía que estaba hablando a mi familia, pero pues llegó un punto en que eso estaba afectando la escritura y donde yo también me di cuenta que pues que todo lo que yo estaba buscando recuperar a través del cine, pues como que ya simplemente había desaparecido de cierta manera. Yo no podía recuperar a mi familia de esa forma, pero entendí entonces también qué tipo de historia necesitaba hacer. Era una historia donde pues, como que hablara de lo difícil que es mantener los lazos con los seres que más amamos. Y lo puse en un contexto muy particular, pues esta familia que está a punto de ser desplazada por esa paradójica idea de progreso y
pues que tiene muy pocos días como para restablecer esos lazos y separarse. Entonces, estos personajes femeninos, pues como que al yo cuidarlos tanto y ser tan buenos con ellos, como que resultaban siendo muy mezquinos en la medida de que no hacían como mucho por la situación que estaban pasando y por el enfermo. Entonces, para mí no fue fácil entender que yo debía tomar distancia un poco de mi historia personal y empezar a construir unos personajes y entender que esos personajes, sobre todo, pues muy particularmente los de las mujeres, también sentían cosas malas, también sentían odio, también sentían tristeza, rencor, dolor. Y eso fue como muy importante en ese proceso de escritura y también como en mi proceso de formación, pues como cineasta, entender que la moralidad de nuestros personajes, así como la de nosotros, pues como que ellas se mueven tanto las cosas buenas que llevamos dentro, así como todo lo terrible que también cargamos. Y eso me ayudó un poco como a trabajar eso, que fue lo que más me costó al final, pues como que de cierta manera yo tenía muy claro como la estructura y lo que estaba buscando con esos personajes, y simplemente fue encontrar la manera pues más adecuada de exteriorizar esas pasiones internas de estos personajes. Bueno, y pasando de este proceso tan solitario como es el de la creación del guión, entremos ahora en el tema del desarrollo estético del film, que se destacan bastantes temas, como ese constante diálogo entre la luz y la oscuridad, la sombra, pues con un mayor predominio de la sombra, más la cuidada composición, la presencia del verde vivo de la naturaleza, pues que contrasta con el gris de la ceniza. ¿Cómo pudiste tú darle forma a esta estética? ¿Era la que buscabas desde ese proceso solitario de la escritura? ¿Y cuáles fueron también aquellos influencias o referentes, tanto del cine como de la pintura, para construir esa estética? Son varias cosas. Primero, como dije ahora, a mí me interesaba más como apuntar a los sentimientos de estos personajes más que simplemente a las acciones o los diálogos. Y estos eran personajes muy particulares porque no hablan mucho, no, pues como que dado a la distancia física y emocional a la que se encuentran, pues como que muchas veces les cuesta expresar de verdad lo que sienten, o muchas veces ni sospechan qué es lo que está pasando dentro de ellos. Y yo tenía que encontrar como una manera de hacer concretas esas emociones y esos sentimientos a través de las imágenes y los sonidos. Entonces eso fue como un primer reto que me planteé. Yo creo que así como nos planteamos todos, como que el principio de la imagen cinematográfica es la observación, como que a mí me sirvió mucho pues toda mi experiencia de vida desde pequeño, lo que me cautivó de este mundo de los cañaduzales, de todo lo que representaban, pero también en mis viajes de investigación, pues que yo me iba en moto y me perdía por esos cañaduzales y compartía con la gente, con los corteros, era entender como los ritmos de sus vidas, como los tiempos que manejan. Pues para mí, no sé, cuando leí el documento que enviaron, pues leí algo una película contemplativa. No sé, yo no siento que sea una película contemplativa, como que para mí es más de observación, porque no es que no esté pasando nada, están pasando muchas cosas. Y ahí surge pues también la necesidad de estos planos secuencias que yo usé, porque para mí era muy importante ese tiempo representado, como que el espectador tuviera la oportunidad de ver y sentir que aquello que se estaba representando visiblemente no se agotaba simplemente con lo que estaba en la pantalla, sino que había sentidos más profundos. Entonces, fueron muchos factores, pues lo que mencionaste de esta oscuridad era muy importante porque pues, la casa es un personaje más, y el árbol, que es donde se dan las conexiones emocionales pues, entre estos familiares. Y para mí esta casa era una metáfora de
ese encierro emocional que también viven todos los personajes de esta familia, y que este abuelo llega a abrir esas ventanas, que empiece a entrar la luz, que empiecen a abrirse, y ahí era muy importante pues todo el tema del color, de la composición en cuanto a lo que dije, de la distancia entre los cuerpos y los sentimientos. Yo quería producir una sensación como de opresión muy marcada en la película, que se sintiera en esos interiores que estos personajes estaban atrapados de muchas maneras, pero que cuando salieran a los exteriores, ahí donde está el árbol, pues esa sensación de libertad también entrara en cuestión rápidamente por el espectador, porque también la composición del cuadro, a pesar de ser más grande y estar iluminado por el sol, pues está limitada por esa barrera de caña, y siempre están presentes los mismos colores limitados del paisaje, que es ese verde, ese azul pues del cielo, y ese polvo de esa tierra muerta, que todas esas huellas de destrucción y muerte eran muy importantes también saber mostrarlas en la película a través de la imagen, para que el espectador entendiera por qué se enfermó este personaje, por qué todos están en riesgo, y como lo que yo quería de cierta manera también visibilizar en la película, pues como todos los problemas sociales, culturales, ambientales que este cultivo pues ha generado en esa región, poniendo como en riesgo pues la historia, la memoria y la identidad de ese pueblo. Sí, aparte pues de estos elementos como tan concretos en ese presente de la historia, también está impera o está siempre presente también el pasado, desde mi punto de vista. Y pues hay una escena memorable que creo que retrata muy bien esto, y es cuando el personaje de Alfonso sueña con un caballo. Es como esa manifestación de su pasado, tal vez de un tiempo mejor. Y creo que esos ecos del pasado pues se perciben en varios momentos de la película precisamente. Entonces, ¿cómo se logró construir esa especie de nostalgia en los personajes, pero partiendo desde ese presente en la película? ¿Cómo convertir pues ese pasado también como un elemento narrativo que impulsa al espectador a interpretarlo incluso por sí mismo? Sí, desde que yo estaba en la etapa de escritura, como me planteé un poco cómo eran estos personajes y como lo que podían estar sintiendo y pensando, porque aunque constantemente ellos intentan revivir o rememorar ese pasado, pero tienen que contrastarlo ya con la devastación de ese paisaje que la caña ha consumido, ¿no? Entonces era encontrar maneras de hacer presente esos recuerdos, pues porque eso también hacía susceptible a esos personajes, y nos ayudaba a comprender mejor pues como de dónde surgía también esos problemas que tenían, y pues como que, no sé, para mí era muy importante esa nostalgia sin que ellos no la expresaran con palabras propiamente. Como que el principal recurso que yo quise usar para construir ese pasado pues partió desde el sonido, que el sonido lo pensé de dos maneras. Como por un lado estaba pensado para construir unas atmósferas como muy específicas de vacío, de desolación, pero por otro era como lo que nos iba a permitir que esos ecos del pasado como que regresaran a esa finca y a ese presente de los personajes. Como el ejemplo más concreto puede ser el de los pájaros, como que constantemente estamos escuchando unos pájaros y los estamos esperando, pero nunca los vemos, pues. Y eso fue una propuesta de sonido que nosotros sabíamos muy bien que en estos lugares ya la naturaleza es muy difícil como que se manifiesten sobre todo su esplendor. Entonces nosotros tuvimos que ir a grabar a reservas naturales a esos sonidos que han desaparecido en esos lugares, para poder crear como todo el diseño en función de esas ideas que teníamos. Y ya el tema del caballo, del sueño, pues sí era como muy concreto, pero llega en un momento muy particular de la película, y es cuando ya el intento de Alfonso por salvar a su hijo, pues llevándolo al centro de salud, como que ha fracasado, no hay nada que hacer.
no, pues como que ya lo echaron de la casa y eso es como ya el final de la película. Pues cada uno podrá interpretar ese sueño de alguna manera. Pues para mí, por un lado, está como él en una escena muy al principio encuentra todas sus cosas arrumadas detrás de la casa, entre ellas encuentra esa foto que no sabemos, pues es un caballo, pero no sabemos qué es, y es como una conexión que yo quise hacer entre ese pasado con lo que estaba atravesando esa familia. Y por un lado, pues hablar de, pues como que ese animal, esa bestia no pertenece a ese encierro, ¿no? Como a ese lugar, que es ese hijo enfermo, que hay que liberarlo, que hay que sacarlo. Y por el otro es como ese pasado que también hay que dejar ir, pues, de cierta manera. Entonces, no sé, fue como muy importante la cuestión del sonido, pero pues yo creo que tenía que ver con todo, desde la imagen y el sonido, pues, porque si se fijan, la película pues está muy centrada en los personajes, pero los espacios en los que suceden sus encuentros y sus conexiones, pues terminan siendo determinantes, porque estos espacios estaban pensando para que no solo fuera como un paisaje físico, sino un paisaje emocional de lo que estos personajes estaban atravesando, y entre esas cosas estaba esa nostalgia de ese pasado que se estaba perdiendo de cierta manera. Y bueno, ya nos hablaste un poco sobre la problemática social que buscabas, digamos, denunciar en cierta forma, y quisiera que me contaras un poco, que nos contaras qué tanto se acerca la realidad de los corteros de caña con lo que se ve en la película. Por ejemplo, en los temas como las quemas de caña de azúcar, por ejemplo, que precisamente pues, es el origen de la enfermedad de Gerardo y las condiciones laborales con las que trabajaban estos corteros para los ingenieros azucareros. ¿Qué tanto se acerca esa realidad y cómo fue esa investigación para poder llegar a plasmarla? Sí, a mí, bueno, empezando porque a mí también cuando mostraba la película en el exterior me llegaron a decir pues que ese paisaje apocalíptico que yo había construido, yo como no, esa es la realidad de estos lugares. Pues como, yo no crecí en medio de esos cultivos, yo crecí en Cali, pero pues todos los días uno veía las quemas a lo lejos y llegaba esa pavesa que caía. Y pues como que, no sé, como que las condiciones laborales son así en este momento, pues como que no es una película que está retratando o hablando de algo que pasó hace 30, 40, 50 años, sino que es algo actual, que eso es un trabajo muy difícil en unas condiciones que son muy precarizadas en cierto sentido, pues como que ellos están organizados pues, en sindicatos y esto, pero como que uno de los principales problemas es, por un lado, el tema de las quemas. Pues los cultivos de caña los queman porque si no cortan esas hojas que son filosas y son peligrosas, pues los corteros se demoran como el triple de tiempo en hacer la cosecha. Entonces, pues a los ingenios les favorece más hacer estas quemas sin importar como todos los riesgos que les generan a estas personas o a la gente que vive alrededor. Pero pues también pues, algo de lo más preocupante es que la tierra en el Valle del Cauca, pues para los que han estado ahí, que uno puede atravesarse en auto todo el valle y la mayoría del tiempo solo va a haber cultivos de caña. Entonces es como ese monocultivo ha generado una falsa idea de progreso en esta región, como que de decir que eso es lo que sostiene la economía, de mostrarlo como un orgullo, pero pues detrás de eso es como se han invisibilizado muchísimos problemas que al final pues se han aceptado pues como algo natural pues por parte del Estado, pero pues también de los mismos habitantes de ese lugar. Y pues yo quise fue un poco como mostrar estas cosas que pasaban en ese lugar y mostrarlo a través de una historia muy concreta de una familia, que puede ser cualquier familia que haya estado ahí
que simplemente haya tenido que vender su finca porque el monocultivo que estaba alrededor destruyó los suelos y ya ahí no había oportunidad de seguir viviendo, de sembrar otras cosas. Entonces eso era lo que yo quería, pues hablar de ese contexto, pues que me parecía muy importante y necesario, pero pues teniendo como centro lo que yo quería expresar a través de la historia de esta familia en cuanto a las emociones y los sentimientos. Muchas gracias. César, yo quisiera que tú nos ampliaras un poquito el tema de los personajes femeninos. Eso es algo como que a mí, en lo personal, pues me inquieta mucho y yo quisiera saber cómo fue el proceso pues de la construcción de estos personajes, un poco más ampliado. O sea, cómo decides pues que estos personajes tengan el peso que tienen en la historia. Y bueno, también cómo ves eso, qué implicaciones tuvo pues en el proceso de creación de la película y bueno, digamos también si identificas este tipo de representaciones pues como de la mujer fuerte, de la mujer empoderada en el cine colombiano de ficción. Sí, pues para mí en esta historia, así como en mi experiencia de vida, pues sobre todo con esos seres que pues, tan importantes que mi mamá y mi hermana, pues para mí era como, yo quería mostrar a esas mujeres fuertes y que se sacrificaban, como ese sentido de sacrificio es muy importante, como esa capacidad de entrega por el otro, y yo quería que eso estuviera en la película, pero pues me costó muchísimo entender que yo no podía negarle a esos personajes, pues, estas cosas malas que también solemos llevar en nuestros corazones, como que es duro pues cuando uno está hablando de personas y seres que le importan tanto como pues pensar que la mamá de uno también sentía odio, sentía rencor, pero pues eso hace parte de nuestra naturaleza y eso me ayudó mucho como a entender ya para no solo desarrollar esos personajes, sino lo que ya todos los proyectos que han venido después. Y para mí algo fundamental es como, no sé, pues por un lado, para llegar al alma de los personajes uno tiene que hacerlo a través de cosas pues, necesariamente concretas, como que hay que encontrar la manera de poder expresar eso que esos personajes piensan y sienten y cómo y por qué actúan de determinadas maneras. Yo siempre suelo escribir como un pasado a mis personajes, una historia de vida, porque, por ejemplo, si esta es la línea de tiempo de mi película, como que los personajes no empiezan aquí en el minuto 1 de la película, sino que la vida de mis personajes empieza por acá atrás. Y dependiendo de cómo se hayan relacionado, de lo que hayan hecho, de cómo han actuado frente a sí mismos, a los demás, con que han sido honestos, a quienes han traicionado. Todo eso va a determinar cómo esos personajes se desenvuelven en cada uno de los momentos de nuestras historias. Entonces, para mí, por eso, como que es muy importante uno construirles un pasado a sus personajes, porque eso lo ayuda a uno como a desprenderse, como a que no termine siendo, por ejemplo, el director el que está hablando a través de sus personajes, sino que ellos vayan encontrando su propia vida, ¿no? Entonces, no sé, pues como que en este caso, pues que eran como seres que yo sentía muy cercanos, pues yo tenía como todo aquí al frente de la cara como un velo y me costaba mucho tomar distancia, pues a veces uno debe comprender pues como en qué momento debe separar ciertas cosas porque si eso está afectando tu trabajo, pues yo traté de ser como muy honesto y reconstruir muchos recuerdos y muchas cosas que viví junto a ellos, pero pues a la hora de construir los personajes de una película pues también debía como alejarme un poco de no sé, de lo que yo sentía hacia ellos, pues. Entonces, nada, pues
un poco eso, pues como yo intentar como acercarme a esos fantasmas que tenía en ese momento, pues para intentar despedirme de cierta manera, pero pues comprendiendo ya que no era una película que solo hablaba sobre mi familia y sobre lo que nosotros sentíamos o nos había pasado, sino que hablaba de algo pues como que nacía desde el seno de las familias de todos, que es como lo difícil que es mantener esos lazos entre los seres que amamos, pues, y algo muy particular, pues, que está influenciado por la muerte de mi mamá, que fue, pues, la cercanía que a veces solo se produce a través del dolor, que fue algo que a mí me pasó, como reencontrarme con mi familia solo a través de ese hecho que sucedió y que yo entendí en la vida como cosas muy importantes a raíz de eso, pues como relación al perdón y a la reconciliación. Pues, entonces quería como construir todo a partir de los ojos de estos personajes. Tus personajes son mujeres fuertes, son mujeres empoderadas, son mujeres que defienden la tierra. Y yo quisiera saber si tú identificas este tipo de personajes en el cine colombiano contemporáneo. O pues igual yo sé que es una experiencia muy subjetiva la creación de tu película, pero me gustaría saber si tienes algún referente o identificas algún personaje construido pues bajo esa misma lógica. No sé, la verdad nunca me ha puesto como a pensar y a relacionar pues directamente como los personajes de mi película con otras. Pero yo siento que pues sí puede haber relación con varios. Pues en gran medida yo creo que es parte de la experiencia y de la observación, pues como que en este país pues hay mucha gente así, hay mucha gente que lucha cada día por su dignidad, por su libertad, que, pues, por ejemplo, en el caso del tema de Alicia, pues como el valor que le da a su tierra, a la resistencia, que pues para todos los demás y los espectadores puede que esa tierra no valga nada, que sea un peladero, pero pues para ella es donde hizo toda su vida, como que si ella renuncia a eso, es decir, que como su vida no tuvo ningún sentido, como que esa existencia no valió nada. Entonces como que siento que esos personajes son parte de la observación de la realidad del país en el que vivimos. Y en mi caso, pues a mí también me mueve mucho como las razones de por qué yo hago cine también, como que para mí esta película es triste y es cruel en muchos sentidos, pero pues porque así es la vida muchas veces, pero pues como que, no sé, mi criterio artístico también como que me hace como anhelar un ideal, pues de expresar historias a través de unos personajes que también puedan darnos como esperanza y fe en la humanidad, y eso era un poco lo que yo también quería rescatar en esta película. Un ejemplo muy concreto es como mucha gente me decía cuando estaba en el proceso de edición, como terminaba la película con el plano del fuego que está, ese infierno pues que está consumiendo todo. Y pues como que yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque para mí el final verdadero es cuando la familia se despide, como que todo lo que se trabaja en la historia es para llegar a ese momento de perdón y de reconciliación y de hacer las paces. Y eso es lo que para mí puede ser más efectista el fuego, pero lo que realmente yo quiero expresar y compartir y decir en mis películas es como que tiende más hacia la luz y hacia el encuentro de nosotros, pues como que en este mundo tan terrible y tan cínico, pues como que debemos esforzarnos por crear ideales contrarios, ¿no? Unos ideales que nos permitan pensar que no todo está perdido, pues, y eso no quiere decir que nuestras películas van a ser, pues, una melcocha y color de rosa, no, como que no sé, tender a como hacia
ya es algo que me gusta de la peli, como esa sencillez que tienen en cuanto a los personajes, a los sentimientos, a la vida misma, pues como que fue algo que yo entendí ahí, como que tender hacia la sencillez era tender hacia la profundidad de la vida misma, y para mí como que la vida eran las emociones y los sentimientos, y siento que si la gente se conecta tanto con la película es precisamente por esas razones, porque no todos hemos crecido en medio de un cultivo de caña, pero sí podemos comprender y conectarnos con eso que esos personajes pueden estar pensando y sintiendo en relación a sí mismos, pero en especial al otro. Pues. Entonces, para mí, como que esa construcción de los personajes parte más desde todo aquello que nos termina uniendo a todos como humanidad, sean cosas buenas. Para cerrar esta parte de conversación, también quisiera saber cómo, en qué circuitos ha circulado la película y pues como los efectos posibles que haya tenido en esferas que están de pronto un poco apartadas del mundo del arte. Esta película se presentó en demasiados festivales, pues, tanto nacionales como internacionales, como que tuvo, por fortuna, un recorrido bastante importante, pues como que inició en Cannes ahí con que esos 4 premios que recibió allá como que le dieron un espaldarazo, pero pues a mí lo que realmente más me emociona es que la película se pudo ver en muchos lugares, y sobre todo ver cómo la gente pues como que sí la entendía a pesar de no conocer el contexto en el que ocurría la historia. Entonces creo que fue uno de los mayores logros, pues como que sí ganó, yo no sé, como más de 30 premios pues, en festivales, que yo creo que pues, eso termina siendo un reconocimiento importante como para el equipo y los que hicieron pues, esta película, pero pues lo realmente pues, como valioso fue que tanta gente haya podido verla y que se hayan sentido como tocados o reflejados de alguna manera, pues todavía se sigue viendo. Yo no sé, yo no la veo hace como trato de no verla más, pues porque para mí tiene muchas cosas valiosas, pero también termina siendo como dolorosa por unos sentidos, pues como que me ayuda a hacer un duelo, pero también como revivir muchas cosas de mi vida. Para mí hacer esa película fue liberarme, pues como la primera vez que la vi fue de cierta manera también eso, después de 8 años de trabajo, pero también porque esta película a mí me enseñó muchas cosas y yo cuando veo las escenas pues también como que las pienso y me replanteo cómo pudo ser mejor o porque no funciona exactamente como yo quería, pues, y ya me empiezan a salir otro tipo de preguntas que no me dejan verla pues como tranquilo, pues que eso tiene que ver mucho ya como uno analizando su trabajo, pues, y ya, pues. ¿Tuviste la oportunidad de presentarla más como en espacios rurales o sí, como no tan en el corazón del circuito artístico, sino más como en otro tipo de contactos con el público? Yo no la presenté, sé que creo que estuvo en el Festival de los Montes de María. Ha estado como en festivales pequeños, pues como que se ha logrado pues pasar también, afortunadamente, pues como que por televisión pública, pues como que se ha difundido bastante. Tal vez como que una de las cosas como que me pareció más tristes fue que muchas de las personas con las que hicimos la película, de los corteros que representaron sus propias vidas, pues como que no pudimos hacer una función allá, porque de cierta manera como que el ingenio no lo permitía, pues como que es tanto el nivel de sometimiento del que se encuentran que pues como que no les iban a dejar ver nuestra película. Entonces eso sí, pues como que fue como una cosa como que sí triste, pero pues la película pues afortunadamente pues como que
encontró otras vías pues para conectar con el público. Quisiera de pronto, para comenzar de pronto con algunas preguntas del público. Hay alguien que pregunta sobre los referentes cinematográficos o de otras áreas que fueron importantes para este trabajo, para esta película. Bueno, pues como que referentes cinematográficos, muchos. Yo creo que, no sé, a mí de los principales siempre es como Tarkovsky, Bresson, pero para mí como que yo siento que mis grandes maestros todos están muertos. Es como que Jean Renoir, Ozu, Mizoguchi, no sé, pues como Bergman, y pues como que, ¿por qué nombro a estos directores? Pues, porque yo siento que a mí lo que más me conecta con esas películas es la verdad que encuentro en ellas, como que a mí me remiten como a la profundidad de la vida y como que realmente me hace pensar y cuestionarme acerca de mi propia existencia. Y creo que ahí de cierta manera radica el sentido del arte y de las películas que hacemos, ¿no? ¿Cuáles son esos cuestionamientos que nos estamos planteando? Entonces, pues ya en cuestiones pues, formales, como que hay directores a los que me siento mucho más cercano, pues por cuestiones del tiempo o sobre todo por el carácter pues, poético que veo en mis historias, pues como que yo siento que no sé, para mí el realismo no es un fin por sí solo, es un medio, y cuando uno habla como de un cine poético, no es como porque no está hablando de que está tratando de estilizar el mundo que va a representar, sino porque cuando uno habla de poesía es tratando de configurar su propio universo y representarlo, pues como entonces, pues como que para mí parte mucho de eso, de esos referentes, pues, pero uno también, pues como ya desde la universidad uno va tomando conciencia de eso, de que a pesar de que esos referentes son importantes, pues uno debe empezar a trabajar por construir su propia mirada, por como ser honesto, pues de manera de pensar, de ver y de sentir este mundo y cómo lo vas a representar para los demás. Entonces como que resulta siendo muy importante toda esa influencia que tienen estas películas y estos directores y directoras, pero pues uno tiene que tratar de encontrar su propia voz. Y bueno, pues yo creo que los referentes vienen de muchos lados, pues están los de la pintura, pues vi que en Facebook compartieron el video de la fotografía de la Tierra y la Sombra que está en YouTube, que pues Mateo habla de la influencia de las pinturas de Andrew Wyatt o de Jean-François Millet, pero pues no sé, en esta película como que venían desde muchos lados, pues como desde la poesía, desde la literatura, desde el mismo teatro también, como pues porque era mi primer guión, entonces también quería empezar a aprender a construir personajes y leí como mucho teatro clásico, pues como y ya pues como que no sé, cada película termina expresando como un momento muy particular de la vida de cada director, de cada persona y pues como que según las preguntas que uno tenga como que van surgiendo de esas referentes o esas ayudas pues como que le sirven a uno para ir construyendo pues, su propio universo, ¿no? Ahí hay algo que me parece muy importante, que es que una frase que escuché hace tiempo, como que un artista no busca las cosas, un artista las encuentra. Y yo creo que
eso parte mucho desde los referentes, como que no es que uno está buscando algo para simplemente llegar y fusilarlo o hacerlo igual, sino como que tiene que encontrar su propia manera de entender y expresar este mundo, y según lo que uno es, lo que uno lleva por dentro y la historia que quiere contar, pues como que vas a encontrar la manera de expresarlo a través, pues, de imágenes, de sonidos, pues como al final, no sé, el fondo determina completamente la forma y lo único, pues, que se mantiene y que es importante y que nadie, pues, que no se va a transformar es como tu estilo, porque ese estilo es como quién sos vos como ser humano, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta muy importante que, pues, para algunos que hablan del proceso de escritura de ópera prima, que es un proceso, pues, que es muy lento y que a veces no se ve la luz. ¿Qué consejo le da a las personas que están desarrollando, pues, su primer largometraje, su ópera prima? Y yo quisiera vincular esto con otro tema, con, pues, un tema relacionado, y es el tema de la realización de una segunda película. Este año nosotros en la revista Cero en Conducta realizamos un proyecto que se llama Hojas de Ruta, en el que buscamos precisamente hablar un poco sobre o mostrar las experiencias de directores y directoras en la realización de una segunda película, de cómo es salir de una ópera prima y pasar a una segunda película, que mostramos que se encuentran diversos obstáculos. Entonces, en ese sentido, está, pues, esa pregunta que nos hace uno de los asistentes, y ese es cómo es el consejo que le da a alguien que está haciendo una ópera prima, y cómo es para ti, César, esa experiencia de pasar a una segunda película, cómo te encuentras tú en ese proceso y de pronto qué obstáculos te has encontrado con ello. El consejo pues no sé, yo creo que una de las cosas más importantes que yo aprendí, y que sobre todo a la gente que me ha rodeado y que siempre me ha dado la oportunidad como de aprender y de trabajar en cine, pues, desde mis inicios, es creer que hacer cine es posible y que también es importante y es necesario. Y como que cuando yo empecé a escribir, se estaban haciendo como las primeras películas de mis amigos en Cali, pues El vuelco del cangrejo, pues, de Oscar Ruiz, y que Oscar estaba loco y un valiente y sacó esa película adelante, y como que nos dio valor a todos para como arriesgarnos también a hacer nuestras propias historias. Yo creo que pues eso que mencionaste al principio, que a veces no se encuentra salida y que uno se pierde, eso, yo creo que eso se mantiene toda la vida, como que eso hace parte del proceso creativo, como esa frustración, esos fracasos, pero pues este camino también está atravesado por alegrías, por encontrar verdades, por no sé, como que muchas cosas buenas también, como que yo siento que no hay que desesperarse, como que uno tiene que ser muy honesto con su trabajo y tratar de reconocer y como interpretar qué es lo que está funcionando o lo que no, pues para eso también viene bien encontrar el diálogo con otras personas que te puedan, no simplemente ir a hablar con la vecina o con la tía, sino con personas que realmente puedan como ayudarte y guiarte, pero pues estar abierto también a escuchar a los demás. Pues yo creo que respecto a eso, pues una de las cosas como más difíciles es que uno realmente comprenda su película, qué es lo que realmente yo quiero decir y de qué manera voy a hacerlo, como que es una de las cosas que suenan muy bobas de cierta manera, pero pues como que es algo fundamental para iniciar como ese proceso de escritura. Pues este es como un oficio donde las preguntas en apariencia más sencillas pues son las más difíciles de responder, porque no sé,
a veces tomamos como axiomas o como cosas ya concebidas, lo que las personas nos enseñaron en la escuela o lo que leímos en los libros, pero no interpretamos realmente qué significan para nosotros. Y eso es muy determinante a la hora de construir nuestras historias y nuestros personajes. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, acerca del amor de dos personajes, pues, ¿qué es el amor para mí como ser humano y como director? Yo cómo lo entiendo, cómo lo interpreto, porque según como yo vea eso, pues va a ser determinante a la hora de poder expresarlo y representarlo en la pantalla. Pues como que uno no puede dejar como tan el aire esas preguntas tan básicas, porque eso realmente es donde está nuestro principal reto, como dejar de tomar como absolutos o axiomas esas cosas que creemos que todo el mundo entiende y piensa y cree que son iguales, pues. Entonces, bueno. Y en cuanto a lo segundo, bueno, pues después de La Tierra y la Sombra, como que La Tierra y la Sombra pues le fue muy bien en su recorrido. Y a mí, pues, de cierta manera, como que empezaron a decirme como, tenés que aprovechar el momento, tenés que sacar algo ya, tenés que decir algo ya. Y yo lo primero que dije fue como, bueno, yo no quiero eso. Pues, como que si yo no tengo nada que decir, porque simplemente tengo que salir a abrir la boca, porque sí, como que yo hago las películas porque las necesito, porque necesito entender algo, porque necesito acercarme a algo, porque necesito encontrar algo, y no es simplemente porque alguien me dice que cuente una historia y ya yo salgo corriendo a trabajar. Pues como que eso pues, no es que eso tenga algo de malo, sino como que uno tiene que ser como muy honesto por cuáles son las razones que te mueven a hacer una película. Pues si yo le voy a dar mi vida a una película, eso es porque realmente creo en lo que quiero decir y lo que quiero expresar y compartir con el público. Entonces, como que ese primer momento yo rechacé completamente, como yo no quiero sentarme a hacer nada porque por esa presión o lo que sea, pues como que yo no me quiero meter en una presión que yo ni siquiera siento, porque pues, la película tuvo un éxito y le fue bien, pero pues yo siempre fui muy consciente y tenía los pies en la tierra de que yo soy un cineasta en formación, como que esa era mi primera película y yo todavía tengo muchas cosas que aprender, y era como, de cierta manera, pues como que no meterme en ese juego en el que de cierta manera me estaban como jalando, pues. Y nada, pues como que ya, además yo ya no quería volver a hacer cine después de todo lo que pasó, como que yo estaba cansado, yo no quería, ¿sabes? Como que me sentía que todo lo valioso y lo necesario que para mí tenía el cine, como que lo había perdido por ese mundo, pues, que me deprimió y pues ya por sí yo vivo oprimido, pero pues como que me quitó todo como lo bueno que tenía, pues. Entonces ya no quería como tener nada más que ver con festivales y con cosas y con medios ni nada. Y ya pues como que con el tiempo, como que bueno, ya sé qué quiero decir, qué es lo que quiero trabajar, pues empecé a desarrollar pues el guión de mi nueva película, pues que estoy todavía en escritura. Es como que es algo que está muy relacionado con mis dos primeros cortos pues, y que desde hace muchos años vengo pensando, pero que desde el 2017 pues ya me puse como juicioso a trabajar, pues que en el 2017 empecé en el BR de Brasil como los primeros pasos hacia la escritura. En el 2018 la Cinefundación en Cannes, y ahora pues acaba de salir de Fundación Carolina, que también pues como que allá espero poder finalizar el guión, porque lo que estoy escribiendo ahora yo siento que es como el reto más grande que yo he tenido, no solo a nivel profesional, sino como a nivel como personal y humano, pues como
como que es una película que me ha costado mucho entender y poder abarcar de cierta manera, pero y que me ha obligado como a cuestionarme, a crecer desde lo que soy, sobre todo desde mi espiritualidad, pues que por ahora se llama Horizonte y ya vamos a ver qué pasa, pues como, no sé. Andrés te pregunta, teniendo en cuenta que de unos años para acá el cine colombiano retrata o habla de territorios y regiones, ¿tú crees que esta cinta representa un territorio o afianza para crear un arraigo o unas raíces? Yo tuve la oportunidad como de presentar esta película en muchos lugares de Colombia y siempre en los conversatorios o después de las proyecciones se me acercaba mucha gente pues como a contarme que esa historia les había pasado a ellos o a sus papás o a sus abuelos, pues independientemente de que fuera un cultivo de caña. Y yo creo que realmente pues esta historia está situada en un contexto muy específico, pero que de cierta manera también es parte de lo que ha sucedido en este país, pues como que de esa violencia y ese problema por la tierra. Tal vez aquí la violencia no se presenta pues a través de las armas o la sangre, pero sí está muy presente pues de otras maneras, en otras condiciones, como que esos desplazamientos forzados pues como que también han existido de estas otras maneras. Entonces, yo siento que es un acierto de la película que no se quede encerrado solo como en una localidad o en una región, porque realmente pues, está hablando de un tema que no solo sucede en esa región y en este país, sino en muchas partes del mundo, y que la forma de que uno lo entienda y pueda conectarse, acercarse a esas partes desde la naturaleza de los personajes, de los seres humanos y de sus sentimientos, porque ese problema con la tierra, con los desplazamientos, el desarraigo, pues se vive en muchas partes del mundo y se seguirá viviendo pues durante quién sabe cuánto tiempo más. Entonces, si hay algo muy importante, y es como que muchas películas colombianas como que han dirigido su mirada hacia afuera, pues en el sentido de que no siempre están en las ciudades, sino que están en esa ruralidad, están en ese campo. Y a mí me parece muy importante, pues como que yo siempre también suelo oír muchas críticas de por qué van y cuentan esas historias de por allá si no conocen, pues como que precisamente pues como que las películas lo que uno le permite es acercarse a esas personas, a esos mundos, a esas realidades. Si no vamos a esos lugares, si no nos encontramos, pues cómo vamos a entender acá en la ciudad lo que está pasando en esos territorios, pues, y que pues, no, para mí un ejemplo muy concreto de eso es como si nos ponemos a pensar en el plebiscito del sí o no a la paz, que al final más del 50% terminó votando que querían seguir en la guerra, pero resultaron siendo personas en las ciudades y las regiones más afectadas por la violencia fueron las que terminaron pidiendo y votando porque querían la paz. Entonces es como que este país está súper desconectado en muchos sentidos, pues como que no solo todas las desigualdades que nos encontramos cada día, sino que a nosotros yo creo que nos traumó el vivir entre tanta violencia y entre tanta muerte, como que no somos capaces de tener empatía hacia los demás, como que yo siento que muchas veces como que nos cuesta reconocer el valor de la vida por estar como pensando y sumidos como entre tanta muerte, ¿no? Y yo creo que estas películas y esas historias como que también nos permiten conectarnos con ese país que también somos,
porque si no, ¿de qué otras? Hay varias maneras, pero pues como que veamos dónde están representados también esos lugares, qué lugar, cómo se les está dando espacio, como que lo importante no es ir a contar historias y trabajar allá, como que yo creo que implica una responsabilidad ética y también un rigor en el trabajo, pero pues como que a mí lo que más me interesa es conocer a esas personas y entender mi país, y yo creo que de esa manera como que uno ya crea unos lazos y unos vínculos y le importan esas personas y entiende por qué están pasando y quiere que ese país mejore y cambie en muchos sentidos, pero si no nos conocemos, si no nos entendemos, pues es muy difícil. Como complemento a la pregunta que hicieron anteriormente de los consejos para una ópera prima y de la escritura de un guión, han sido pues que los asistentes son algo insistentes con el tema de qué consejos les darías para aplicar a fondos de desarrollo para la realización de largometrajes. Pues sabemos que todos los realizadores que están en búsqueda pues, de estos fondos, pues es algo como, siempre quieren como conocer cuál podría ser ese secreto que lo pueda llevar a uno a alcanzar un fondo y poder cumplir el sueño de realizar una película. Yo creo que tienen que identificar muy bien como el estado de sus proyectos, como qué es lo que necesitan en cada etapa. Si su proyecto está en una etapa muy al inicio, pues que es pues, buscar fondos de guión, pues como que si ya envían a producción se van a quemar, pues como que entender su película y entender en qué estado está, pues como que resulta determinante, ¿no? Pues ustedes saben que cuando uno envía una convocatoria, esos son cientos de proyectos con los que uno tiene que competir, ¿no? Uno pues tiene que creer en sus películas y en sus proyectos, pero pues estos también requieren trabajo y requieren como mucha disciplina y sobre todo uno tiene que ser como el primer crítico de su propio trabajo, ¿no? Como entender cuáles son las falencias, como, cuáles son las virtudes y son muy importantes, pues no solo esos documentos que, pues por ejemplo el guión, sino como la sinopsis, sobre todo la nota de dirección donde ustedes pues tal vez en el guión no hayan llegado a una versión final o a expresar de una manera como tan clara todo lo que quieren decir, pero ahí es donde cobra vital importancia, por ejemplo, esa nota de dirección, porque es donde pues como que estos jurados también pueden entender y leer bien quiénes son ustedes y qué es lo que realmente necesitan decir y por qué esa película es necesaria para este mundo, pues. Entonces, nada, yo creo que hay muchos fondos, hay muchos, pues a los que si estamos hablando de desarrollo y pues como hay laboratorios, pues como que sepan bien como qué es lo que quieren o necesita su proyecto en cada momento, pues como que también piensen que pues si ese proyecto no está bien trabajado, si tiene falencias, si ustedes empiezan a mandarlo a todo lado, pues como que simplemente lo van a quemar. Entonces, sean conscientes como de esas etapas, como de qué es lo que necesitan. A mí, en las etapas de desarrollo me ha servido mucho, pues como estos laboratorios, las residencias, pues sobre todo es la oportunidad de diálogo con otros profesionales y con tutores, pues que me han sabido guiar y pues por ejemplo en el caso particular de La Tierra y la Sombra, yo tuve asesores como José Luis Torres Leiva, como Miguel Machalski, como Paz Alicia García Diego y muchos otros pues con los que tuve la fortuna de trabajar y de compartir y esto, pero pues al final como que estos fondos y estas cosas pues terminan siendo muy importantes, pero depende de cada persona de asumirlos con una responsabilidad de trabajarlos, ¿no? No porque se ganen un premio de esos o porque tengan la oportunidad de ir a esas residencias, como que quiere decir que ya su proyecto queda legitimado y se lo van a producir, ¿no? Antes es aprovechar para seguir trabajando.
Te preguntan también por el trabajo que realizaste con Fátima Toledo, como el proceso de trabajo con los actores y, digamos, se evidenciaron y se logró sacar este toque humano que se nota mucho en las relaciones, pues en las emociones y sentimientos de los actores frente a la cámara. Desde el proceso de escritura, pues como que yo era muy consciente como del tono y el ritmo que quería darle a mi película. Y eso estaba pues como muy pensado desde la actuación también, desde los propios cuerpos y las voces. Yo sabía que esta era una película pues, como muy dramática, donde los personajes pues constantemente están confrontándose con sus emociones, con sus sentimientos, donde discutían, peleaban, y yo sabía que si yo hacía como un tratamiento naturalista sobre esas emociones, esos sentimientos, pues simplemente la película iba a ser completamente insoportable porque iban a ser 1:40 de unos personajes gritando y peleando. Entonces yo lo que propuse fue aplacar los caracteres, como mantenerlos todos en una misma línea y como que fueran como caracteres externamente estáticos, pero pues como con unas emociones interiores como muy fuertes y que siempre estuvieran como a punto de salir, de exteriorizarse. Entonces, al momento de que uno aplacaba los caracteres y los mantenía siempre como al mismo nivel, cada vez que uno de esos personajes tenía una revelación o un cambio, como que el más mínimo gesto, la más mínima palabra, pues iba a terminar generando esas sensaciones o esas interpretaciones en el espectador. Entonces, también pues como que ahí partió, yo muy al principio de mi escritura, yo pensaba que iba a trabajar con actores profesionales, pues porque yo sentía que para aplacar esa carga dramática era muy importante trabajar con personas pues, que hubieran estudiado y tuvieran un gran control sobre sus cuerpos y sobre sus emociones. Pero pues en el camino ya fui aprendiendo y fui entendiendo también otras maneras de trabajar y sobre todo como entender mi película, y que esta película pues son planos, secuencias, son escenas de varios minutos la mayoría, pero y que hay muchos diálogos, pero pues que son diálogos como muy precisos y muy concretos. Entonces yo, de mis experiencias trabajando con otros actores naturales, era como comprender qué tanto yo le puedo exigir a una persona que no tiene formación y hasta dónde lo puedo llevar y cuáles son las virtudes de trabajar con ellos o los problemas que puedo encontrar. Y en este caso, donde era una historia donde no habían tantos diálogos o que no se expresaban los sentimientos más profundos a través de palabras, pues el cuerpo terminaba expresando muchas verdades, porque era el cuerpo de esas personas que han trabajado al sol, que se han quemado pues, con el pico y la pala, pues, o moliendo de día a día, y esos cuerpos eran determinantes pues, en muchas cosas de lo que yo quería transmitir en mi película. Entonces, pues tuve la fortuna de que el casting lo realizó Carlos Medina, Fagua, y pues como que buscamos pues por toda la región como gente que yo sintiera que se acomodaba a cómo yo tenía esos personajes en la cabeza desde que empecé a escribir. Y pues como que la mayoría pues son no actores, perdón. Esperanza Mardeira, pues sí es graduada de arte dramático en la Universidad del Valle, y Hilda Ruiz, que hace el de la abuela, pues había tenido mucha experiencia en teatro. Entonces era un grupo muy diverso. Y mis productores me habían ofrecido como si yo quería trabajar con una preparadora de actores. Pues yo dije que sí, pues como que también necesitaba como esa ayuda y quería aprender. Así que contactaron a Fátima Toledo. Ella leyó el guión, le gustó, y lo que se hizo fue
una preparación de 5 semanas antes del rodaje. La preparación no se basaba como en montar escenas, sino que era pues, tomar estos 5 actores que se habían elegido, 5 desconocidos, y empezar a crear lazos entre ellos, pues como que empezar a relacionarlos para que realmente se volvieran una familia. Y el método de ella parte, pues como que, o se basa, mejor dicho, en tratar de despertar esa memoria emocional que llevamos todos dentro, pues como tomar todas esas cosas buenas, esas cosas que nos hacen felices o que nos generan, no sé, como afecto o esas cosas terribles o que llevamos dentro, y que los actores sean conscientes de ellos para poder conectarse con eso y expresarlo. Pues. Entonces era un trabajo que partía muy de lo físico para ir hacia tratar de encontrar esas emociones. Y fueron 5 semanas de eso. En el rodaje no estuvo Fátima, porque ya los actores tampoco tuvieron el guión, que cada día llegábamos era a montar las escenas, pues como que, porque yo no quise darles el guión precisamente porque muchos no eran actores y yo no quería que ellos construyeran un personaje, no quería que supieran todo lo que iba a pasar como para que se condicionaran, sino que fueran descubriendo a esos personajes y descubriendo cómo se relacionaban con sus propias vidas, pues que es algo como que me gusta mucho de eso que hablaba Bresson, que a veces como que no es solo el parecido físico, sino el parecido moral de estos actores. Y en el caso de esta historia, pues como que era muy interesante las relaciones y las dinámicas que se crearon entre estas personas y cómo aquellas cosas que habían vivido en su pasado terminaban aportando a la puesta en escena, pues. Pero siempre partía de conectarlos emocionalmente con lo que ellos eran para tratar de usarlo pues según la escena. Un ejemplo es como, por ejemplo, la escena en la que el niño va a despedirse de su papá que se va al cielo, ¿no? Pues como que uno no llega y le dice a un niño de 6 años como, bueno, en esta escena entras y lloras, pues porque no es tan fácil, ¿no? Entonces era como podemos hacer que este niño entienda pues, qué es lo que está pasando y que se conecte con algo verdadero y honesto para él, para que ese llanto sí surja como algo real, pues. Entonces lo que hicimos fue, ya todo lo de la muerte lo grabamos hacia el final del rodaje. El niño estaba muy feliz porque él sí vivía en un pueblo así, y al frente de un cañaduzal y eso. Estaba muy feliz por toda la experiencia de hacer una película y por todos los amigos que había conocido ahí. Entonces, antes de hacer la escena, pues yo le expliqué que el personaje del papá en la película pues había muerto, pero para que él llorara yo le pedí que entrara al set pensando que era el momento de despedirse de la película y de estos amigos que había hecho y como entrar con eso en su corazón y en su mente, pues más allá de decirle como se murió tu papá de mentiras, llorar, como que había que conectar a los personajes a través de cosas que sí fueran cercanas para ellos, pero pues, repito, muchos no eran actores, entonces era una forma de hacerlos entrar en la situación, y por eso yo siempre trato de explicarles muy bien como las motivaciones de sus personajes y de dónde vienen y hacia dónde van, y como que más que memorizar un texto es que entiendan quién es su personaje y qué está pasando en cada momento en específico. Bueno, aquí hay otra pregunta, pues que eso es un dilema que tienen muchas veces, y es si tú aconsejas como realizador, además ser el productor o buscar productores y coproducciones internacionales que ayuden o beneficien a una película, en términos de producción y distribución en festivales, por ejemplo. No sé, pues yo ahí como que no siento que sea útil pues como dar un consejo, como que cada cual
ve qué es realmente lo que puede hacer, ¿no? Como que yo tengo muchos amigos que producen y dirigen les va bien, pero también sé que es sumamente complicado encargarse de las dos cosas y sobre todo lo difícil que puede ser en el set lidiar con problemas de esos dos mundos, pues. Yo, por lo general, trato de no meterme en la producción porque a mí no es que me apasione hacer muchas de esas cosas, como que yo siento que me interesa más otro tipo de cosas en este oficio, pero sí suelo trabajar con personas en las que confío y en las que como que puedo depositar como plenamente como todo como mi confianza, no sé, como que uno tiene que saber, como director, uno tiene que saber de fotografía, de sonido, de arte, de montaje, de mil cosas, pero pues también es súper importante saber de producción. Y uno pues, por ejemplo, tal vez yo no quiero ejercer ese papel de productor de mis películas, pero pues ya, por ejemplo, ya puedo negociar de otra manera porque ya conozco mucho mejor cómo funciona este mundo, pero también desde mi propia escritura, pues como que yo trato de controlar mis medios, como mis medios de producción, como yo qué tipo de película es la que quiero hacer y cómo la escribo y de qué manera, y sé cuánto me puede costar y con quiénes debo trabajar. Entonces esto es muy importante, como, así como no es que el guionista escribe y luego el director piensa cómo la va a filmar, no, uno desde que está escribiendo está pensando cómo se va a filmar. Y pasa lo mismo con la producción, pues si ustedes sienten que quieren controlar eso, que quieren ser los dueños de sus películas, pero pues como que eso es una discusión que atraviesa muchas aristas, pues. Estaba escuchando el vallenato, me parquearon un taxi afuera, pero me trajeron serenata. Pero no, pues piénsenlo en que pueden dirigir y producir, pero también es muy importante rodearse de personas que crean en ustedes y que crean en los proyectos, porque en ciertos momentos también tienen que desligarse, si están dirigiendo, tienen que desligarle como esas responsabilidades a otra persona y debe hacerlo a alguien que sea competente, pero que sobre todo los cuide y los quiera y quiera sus películas, pues porque, no sé, uno también pueden encontrarse mucha gente que les va a generar problemas, pues, y por eso mucha gente termina produciendo sus propias cosas por las malas experiencias, pero pues yo he sido muy afortunado de siempre trabajar con gente maravillosa que me ha apoyado y que sobre todo no me ha dejado como rendirme pues nunca, pues, y siempre me han respetado y se han preocupado pues porque yo logré hacer las películas, pero yo para hacer negocios soy tremenda wea, como mi mamá no crió un emprendedor, como que al final a mí lo único que me importa es hacer las películas y eso que yo ni las guardo, pues, pero bueno. Qué bonito escuchar de tu parte esa experiencia, pues que también ya he tenido la oportunidad de escucharla de otros de tus amigos, de hacer cine con amigos. Y bueno, continuando con las preguntas del público, Diego Huertas te dice: César, así como tú lo indicas, la casa es un personaje más y vemos las relaciones de los personajes con la casa y con los diferentes espacios de la casa. ¿Qué reflexiones hiciste en torno al conflicto que para estos personajes representa habitar el lugar? Y si podrías ahondar un poco en el tema del desarraigo y el papel que juegan tus personajes. Bueno, sí, esta casa es muy importante y desde el guión, en el guión están descritos todos estos espacios como son los pasillos, los objetos, pues como que yo sabía que yo no quería un espacio propiamente como muy realista
Todos sabemos que la mayoría de las casas campesinas están llenas de objetos, de colores, de formas. Y yo desde un principio en el guión y ya hablando con Marcela Gómez, la directora de arte, como yo le dije, yo quiero otro tipo de propuesta y yo quiero una propuesta más ascética, como limpiar esos espacios de objetos, como dejar solo los que fueran absolutamente necesarios. Y pues porque no quería distraer la atención con esos objetos de lo que era realmente importante, que eran las personas, pues, y lo que también se iba a construir a través de, pues, de la relación con el espacio y los colores y la luz, que era muy importante. Entonces el arte era fundamental, no solamente porque tocó construir la casa, porque estas ya prácticamente han dejado de existir o exactamente como yo la había planteado. Entonces, hay dos espacios como muy particulares, que es el interior de la casa y el árbol, donde se van dando las conexiones emocionales entre estos personajes. Pero en el caso de esta casa, pues para mí era muy importante como lo que empezamos hablando al principio del encierro. Estos personajes se ven obligados a compartir el mismo techo, pero eso no quiere decir que esa cercanía se reflejen en sus sentimientos y en sus emociones, y es algo que se va logrando y se va transformando en la película. Entonces eso tenía que ver pues con lo que dije de cómo el fondo condiciona completamente la forma. Para mí la composición era muy importante, en el sentido de que a qué distancia me paro yo con la cámara para poder, y dónde pongo los actores en el espacio, para mostrar esa distancia que existe no solo física, sino emocionalmente entre ellos, y cómo se va a ir transformando a lo largo de la película. Lo mismo los movimientos que hay dentro del cuadro, como por qué se mueve la cámara, qué es lo que lo genera, en qué momentos de la película, porque al principio es estática y a medida que ellos se van conectando se empieza a mover más. Entonces ese espacio resulta determinante porque era donde esos personajes no solo estaban habitando, sino que terminaban diciendo mucho más de lo que se estaba representando visiblemente. Y hay algo muy particular, y es que todos estos objetos, lo que tiene que ver con las ventanas, con los marcos de las puertas, todo eso hace parte concreta del universo de esos personajes, así como nosotros en nuestras casas, en los lugares que habitamos. Todo eso hace parte de nuestra vida, y como que para mí era muy importante esa verdad y esa realidad que se generaba a través de esas cosas físicas que nos rodean completamente. Pues como que en esta historia, pues si hay algo muy marcado, pues con lo de la ventana y con las puertas, pero no sé, pues muy importante como que cada vez que escribo también entender cómo funcionan esos espacios. No es simplemente como si uno escoge una locación, es porque necesita que dos personajes estén en un lugar para decir algo, ¿no? Como que los espacios también hablan, también expresan, y eso es sumamente fundamental, pues tener claro qué es lo que necesitan expresar o decir estos lugares. Y en cuanto a este tema del arraigo, pues como que pues no sé, yo siempre que viajaba por el valle veía esos cultivos de caña, y en el medio de los cultivos un solo árbol ahí parado esperando a que lo cortaran o que se quemara completamente ya. Y es como, según lo que me contaban y lo que investigué, como que esos lugares también solían ser fincas, solían ser casas. Y al lado de ese árbol seguramente hubo una casa y hubo una familia y hubo una historia, y ya no existe, y ya nadie sabe qué pasó ahí. Entonces por eso como que era muy importante para mí ese microcosmos en el que sucedía esta película, y que pues como que lo que comenté ahora, para todos esos personajes, para la mayoría es como ya esa tierra no vale o no representa lo que fue en su pasado, solo para el personaje pues de la abuela que sí ya se resiste a irse, porque
que siente que ya todo lo más valioso, lo importante de su vida está ligado a ese lugar y a esas personas. Ella quiere que los demás se vayan, pero ella no. Y para mí ese árbol es un poco como ella, es como esa raíz y esa huella, esa memoria, esa historia, esa identidad. Y esa señora se queda sola y el día que esa señora se muera, tumba en su casa y queda ese árbol y nadie se va a acordar de qué pasó ahí ni quién era ella. Pues entonces como que también era algo ahí como que me parecía triste y fuerte, pues como que es una historia que habla de unas personas que también intentan conquistar como su dignidad y su libertad y como rescatar el sentimiento heroico de las personas del campo pues día a día, pero pues también está encerrado en una tragedia pues como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé, por eso creo que se llama La Tierra y la Sombra también, pues como esa relación que yo quise ahí crear con el título. Y porque ya era algo muy personal, pues como que la sombra no es solo ese lugar físico donde suceden las conexiones emocionales de esos personajes, sino que pues como que cuando esos lugares dejan de existir, esa sombra también es algo que llevamos dentro de nosotros, pues donde tratamos de volver a encontrar a los seres que más amamos y que ya no están, o los lugares que ya no están. Entonces por eso fue como ese título que le puse, pues porque esos temas eran muy importantes en mi película. Una pregunta de Pablo Roldán, editor de la revista Cero en Conducta. Cuando salió su película en Cannes y después cuando se estrenó por el mundo, ¿estuvo pendiente de los textos que se escribían sobre ella? ¿Leyó algún texto que recuerde especialmente por algún motivo? Quizá leyó algo que le haya visto ver su película de otro modo, algo que le permitiera descubrir algo nuevo dentro de lo que usted filmó. Yo leí algunas cosas, muy pocas, pero yo no me acuerdo de nada. Pero pues no es culpa de los textos, sino que es culpa mía, porque yo tengo pésima memoria y no guardo y no colecciono nada. Yo como que ni los premios los tengo, pues sí, pues como que por lo general como que en las cosas que leí pues le fue bien en muchos aspectos, como que leí algunas cosas negativas también, que creo que pues es importante como que también ver que porque a personas no les gustó eso, pero sinceramente pues yo no suelo como guardar eso ni la recuerdo muy bien, pues como que todo lo que escribieron y en dónde, ni quién, pues que también todo lo que fue después de la película fue como un capítulo que yo he intentado como borrar de mi vida y de mi memoria y trato de no conectarme con eso, pues como que sí encontré como apreciaciones muy valiosas y muy cercanas a lo que yo quería decir en la película, pues, pero pues no tengo como nada como muy presente de algo que me haya como sorprendido, pues no. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje de la película y pues si se filmó cronológicamente la historia o no? El rodaje fueron 5 semanas, pero no recuerdo bien cuántos meses de preproducción fueron, pues fueron varios años de trabajo en el guión y de buscar la financiación, pero invertimos mucho tiempo en la preproducción, no solo porque había que construir, pues buscar la locación, construir la casa, encontrar los actores, sino porque pues, era una película que en apariencia es muy sencilla, pero pues tenía muchas cosas complejas. Y creo que mucho del éxito pues, de una película parte desde su preproducción, y yo lo aprendí a las patadas con mis cortos, con todas las cagadas y fracasos que he tenido, y era como vamos a trabajar varios meses preparando toda la película, como cada requerimiento que tiene, y creo que eso sirvió mucho para que esas 5 semanas fueran muy eficientes. Esta es una película que no tiene muchos planos. Yo hacía como 3, 4 planos por día y lo repetía muchas veces, repetía 10, 15, 20 veces.
las tomas, pues a veces mi equipo no entendía como yo por qué es lo que estaba viendo, qué estaba buscando, pues porque les parecía que salían igual, pero pues para mí como que, no sé, me fallaba el tono de una palabra o un movimiento que realiza el actor, no sé, y yo trataba de explicarles y argumentarles por qué a mi equipo, por ejemplo, por qué repetía tanto. Muchas veces pues lo entendían, y cuando no lo entendían pues simplemente ellos también me apoyaban y seguían adelante, pues como que eso es muy importante uno con quien trabaja, ¿no? Porque pues como que a veces, no sé, en la mitad de la película me dijeron como no sabemos qué estás haciendo, y yo como así, porque me dicen en la mitad de la película, el barrio. Pero pues como que el trabajo en equipo pues resulta siendo muy importante, pues, y la confianza que uno tiene en los demás, y sobre todo pues como como el apoyo que yo veía de ellos. Entonces esas 5 semanas pues como que fueron de mucho trabajo, pero pues todo estaba muy planeado, y a pesar de que los actores no tenían el guión, pues como que habíamos diseñado una forma de trabajar en el set y en el rodaje de que pues si ellos no conocen el guión, pues yo tengo que empezar a construir y a preparar la puesta en escena casi desde el principio, y eso requiere un tiempo. Entonces, cómo organizar bien el rodaje, pues como no todos los rodajes pueden ser iguales. Y finalizado esas 5 semanas, bueno, pues cuando se acabó esa película, yo lo único que pensaba desde la primera semana, como esto va a ser un fracaso, esto está terrible. Como que yo sentía, se acabó la primera semana de rodaje y yo sentía como llevo 7, 8 años trabajando eso y vengo a hacer esta mierda, y me costó mucho, pero era porque no sentía que las cosas estuvieran mal en sí, sino porque yo sentía que no estaba haciendo las cosas exactamente igual como me las había imaginado y como las había soñado. Pues como que sí me acerqué bastante, pues, pero yo quería ser muy, muy perfeccionista, y como traté de prever todo ese trabajo y todo eso para lograr lo que quería exactamente, como que esas imágenes que nosotros vemos cada vez que cerramos los ojos sobre nuestras películas. Y esa primera semana para mí fue muy duro, pero fue como sacar carácter y decir como pues tal vez yo no tengo los conocimientos y las cualidades y como la experiencia para hacer la película exactamente como yo la he soñado, pero pues la voy a hacer como lo mejor posible y con todo lo que yo soy y lo que sé, y así la asumí. Pero cuando terminé el rodaje, pues siempre que la gente me preguntaba cómo te fue, yo no, pues ya lo importante es que hay salud, y es un fracaso y eso, pero pues ya luego vino la etapa de postproducción y ver con más calma el material y como empezar a hacer otro momento de escritura y a relacionar esto, pues como que yo no suelo grabar mucho más cosas de las que tengo en el guión, pues como que yo no, como que todo ese trabajo de improvisación o intuitivo de ir a un lugar y simplemente ponerme a grabar, porque sí, pues como que ya no suelo hacerlo de esa manera, como que yo trato de pensar y de construir y trabajar muy bien como mis imágenes cinematográficas, y eso me toma un tiempo y trato de proceder de cierta manera. Pues no quiere decir que uno no esté atento a lo que esté pasando alrededor, pero pues como que, no sé, uno a veces por dejarse de llevar como el improvisar o ese trabajo intuitivo, pues como que la termina escagando, porque todo ese trabajo intuitivo es producto de una reflexión muy profunda. Si vos no sabes qué es lo que querés encontrar, pues puedes poner la cámara donde quieras y al final no vas a ver nada, porque no estás tratando de encontrar nada. Entonces, ya ese momento de la postproducción, pues como yo tenía como el material justo, pues yo siempre, por lo general, en lo que yo hago, yo termino usando casi todas las escenas que grabo, no
no es que termine descartando muchas escenas. En esta película yo no sé cuántas habré descartado, por ahí 4 o 5. De resto todo lo usé y la estructura es prácticamente la misma de la que está en el guión y los diálogos y todo esto. Fue un montaje relativamente corto, porque tampoco es que diera muchas posibilidades de mezclar las cosas, como que ya estaba muy concreto en la estructura pues, desde el guión. Y lo que sí tomó más tiempo fue la postproducción de sonido, que a eso sí le dedicamos muchísimos meses, pues como que fue lo que más tomó tiempo, más que el rodaje y todo, pero porque el sonido pues, era demasiado importante y pues siempre lo he tomado así en todos mis proyectos, desde la escritura, pues como que trato de darle una importancia muy grande al sonido, pues. Pues eso me lleva a preguntarte un poco con ansias cuándo podremos ver tus cortos, cómo tienes pensado el recorrido de los cortos. Pues Los Pasos del Agua, yo no sé qué va a pasar con ese corto, que eso fue el primer corto que yo hice en la vida. Yo hice todo al revés, yo no debería darle consejo a nadie. Yo primero escribí una película y luego sí escribí los guiones de los cortos, pues como que y pues cometí muchos errores, pues ese de Los Pasos del Agua fue la primera cosa que yo hice como director y trabajando también con Mateo Guzmán, que es el fotógrafo de La Tierra y la Sombra. Ese cortometraje estuvo en Cannes en el 2016 y no sé, creo que este año lo iban a pasar en cines, pero pues ya uno no sabe qué va a pasar y si van a haber cines. Y justo estábamos entrando en la postproducción de otro cortometraje que se llama La Campana, pero tocó detenerlo todo pues por la pandemia, pues como no hay manera de trabajar en estos momentos pues con el montajista. Entonces yo espero que al final de año, pues sí, ya cuando se normalice un poco esto, poder terminarlo y sacarlo el otro año. Por lo pronto también pues ya estamos ahí como en desarrollo de otro cortometraje que queremos hacer pronto y la película de Horizonte, pues como que vamos a ver si algún día la entiendo y dejo de sufrir y la sacamos adelante. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo. De verdad es muy valioso para mí y para toda la gente que nos acompaña, pues poder tener este contacto contigo, como poder tener estas experiencias de tu voz.